Bien. Entonces, el plan para hoy es hacer un repaso de lo que vieron la clase pasada sobre la primera y segunda ley de Newton. Ver brevemente qué dice la tercera ley de Newton con algún ejemplo. Y ahora sí, ya pasamos a las aplicaciones. Cuando me refiero a aplicaciones, me refiero a los prácticos 2 y 3. Yo elegí algunos ejercicios de ahí, pero podemos agregar alguno. Por ejemplo, este que plantea el compañero de la evaluación de vectores, lo podemos agregar como ejemplo de suma de fuerzas. Bien. Hacemos este repasito y ustedes me dicen si alguna cosa no la vieron o quieren profundizar. No hay problema. Bien. Entonces, lo básico sería, primero vieron la primera ley de Newton, el principio de inercia, que decía que a menos que actúen fuerzas, un cuerpo va a seguir con su estado de movimiento. Ese estado de movimiento es o reposo o movimiento uniforme en línea recta. Y lo que puede perturbar eso, digamos, es que actúen fuerzas. Bien. Cuando hablamos de movimiento uniforme en línea recta, en términos de velocidad, ¿a qué nos referimos? ¿Cómo lo ven si miden la velocidad de algo? ¿Es constante? Constante. Ah, exacto. Entonces, acá lo que estamos diciendo es que la velocidad como vector es constante. ¿Sí? Acuérdense que la velocidad lo que medía era cómo cambiaba la posición en el tiempo, ¿no? La velocidad media, ¿se acuerdan que era la variación de la posición? Llamo R la posición en el tiempo. Esto es R sería la posición. Entonces, si esa variación de la posición tiene un ritmo uniforme, digamos, el movimiento es uniforme en línea recta. Y si cambia la dirección, también está cambiando el vector posición, el vector velocidad, porque acuérdense que los vectores pueden cambiar porque cambie su tamaño, pero también porque cambie su orientación. ¿Bien? Y el reposo, obviamente, es un caso particular, ¿no? O sea, P igual 0 es lo que le llamamos reposo. ¿Sí? ¿Ya? Con el concepto de velocidad estamos todos. ¿Alguien quiere repasar algo sobre esa idea o con este repasito alcanza? Bueno, tomo el silencio como que alcanza. Bien, entonces eso en cuanto a la primera ley de Newton, ¿tá? Que repito, dice que la única causa de que los objetos cambien su velocidad es que actúen fuerzas. Bien, entonces de alguna manera nos dice qué es lo que hacen las fuerzas. Las fuerzas lo que hacen es cambiar la velocidad. ¿Cómo cambian las fuerzas la velocidad? Nos lo dice la segunda ley de Newton. Entonces dice que si sobre un cuerpo actúa una fuerza, cuando hablamos de fuerza en la segunda ley de Newton nos referimos a la fuerza neta, ¿sí? Es decir, es la que aparece en la ecuación de Newton. Entonces va a haber un cambio en el movimiento que es proporcional a esa fuerza, ¿tá? Y matemáticamente se escribe así. Fuerza neta como vector es la masa por la aceleración. La masa es la constante de proporcionalidad, ¿sí? Esto era la constante de proporcionalidad. Y la aceleración es el efecto de la fuerza, ¿no? Es lo que genera. Ah, perdón, me quedó medio grande ahí. Ahí va. Y la aceleración efectivamente es ese cambio del movimiento, se refiere a esta cantidad. Entonces, acá tenemos, lo voy a escribir por acá, la aceleración. ¿De qué manera medía la aceleración el cambio del movimiento? ¿Se acuerdan?
¿Cómo, profe? ¿Cómo era que la aceleración medía el cambio de movimiento? O sea, ¿qué era la aceleración? Porque acá dice simplemente cambia el movimiento, pero ¿cómo era que definíamos la aceleración? ¿Eran los cambios de velocidad que tenía el cuerpo? Ahí va. Entonces, por un lado está el cambio de velocidad que usábamos. La clase pasada usaron la letra delta, ¿no? Para significar cambio o no. Sí. Está. Entonces, cambio es delta. Cambio en la velocidad, o sea, la velocidad final menos la velocidad inicial, pero eso no es la aceleración. Mide ese cambio por unidad de tiempo. Esto es lo que le llamamos aceleración media. Entonces es análogo a la definición de velocidad. La velocidad medía el cambio en la posición por unidad de tiempo. La aceleración mide el cambio en la velocidad por unidad de tiempo. Entonces ese cambio en la velocidad por unidad de tiempo es lo que está dado por una fuerza. Cuando hay una fuerza hay un cambio en la velocidad por unidad de tiempo, que lo medimos como aceleración. Bien. Por las dudas, acuérdense que cuando vamos a medir dimensiones de velocidad, van a ser longitud por tiempo a la menos 1. En cambio, cuando midamos aceleración, va a ser en longitud por tiempo a la menos 2. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la velocidad, el cambio en la velocidad tiene dimensiones de longitud por tiempo a la menos 1. Vuelvo a dividir por unidad de tiempo. Por eso aparece un menos 2. ¿Bien? ¿Está? Hasta acá este repaso de la segunda ley de Newton está bien. ¿Hay alguna cosa que quieran, alguna cosa que no haya quedado clara, que quieran repasar? No, yo no. Bien. Bueno. Entonces, eso en cuanto a las dos leyes que vieron. Un detalle más es que para aplicar esas leyes no la pueden aplicar cualquier observador. O sea, no cualquier persona que haga experimentos va a comprobar las leyes de Newton. ¿Sí? Y eso es importante. Solamente lo van a hacer los que se llaman sistemas inerciales. ¿Tá? Entonces, donde se cumplan las leyes de Newton, es decir, tanto la primera, que la única causa para cambiar la velocidad son las fuerzas, y que una fuerza neta genera una aceleración que es proporcional con una constante proporcionalidad que es la masa, cuando pasa eso, el sistema se llama inercial. ¿Tá? Por ejemplo, ¿se les ocurre algún ejemplo de sistema que sea inercial y otro que no? Imagínense en el movimiento de un auto que está acelerando. Agarro un auto y aprieto el acelerador. ¿Qué sistema les parece que es inercial y cuál no es inercial? En un cuesta arriba. Por ejemplo. Por ejemplo, vamos a poner... Capaz que lo pongo en formato de pregunta. En un auto acelerando, dos cosas. Uno, un acompañante es inercial, y después el policía de la caminera que los ve pasar. A ver si alguien tiene algún argumento de por qué sí o por qué no. Si son sistemas inerciales, esos observadores. El policía de la caminera, ¿no? En la camioneta quieto, viendo pasar un auto que acelera, o el acompañante que va en el auto.
El policía sí puede ser inercial. Ahí está. Y ese policía, ¿cómo interpreta por qué el auto está acelerando? Cuando mira el auto y dice, ah, bueno, ese auto está acelerando. ¿Qué es lo que sucede? Tiene como Puede ser. referencia el entorno Policía. que está en reposo. Ahí va. Él está en reposo respecto de la ruta, por ejemplo. Ahora, ¿qué respuesta tiene el policía usando la segunda ley de por qué el auto está acelerando? Cuando está acelerando, ¿qué dice? Bueno, tiene que haber una fuerza. ¿Qué fuerza es eso? La fuerza que da el motor. Bueno, el motor va con el auto, ¿no? Ahora Ah. vamos a ver el tercer principio, pero en realidad el piso es una fuerza para empujarnos hacia adelante, ¿no? Entonces, Claro, pero si dependiera solo del piso, no avanzaría casi nada el auto. no, si solo estuviera el piso, no, el auto no avanzaría, pero ahora vamos a ver con el tercer principio, capaz que eso se aclara, pero policía de la caminera los ve pasar y se cumplen ambas leyes de Newton. La fuerza que hay actuando ahí sobre el auto es el rozamiento. Entonces, el movimiento es acelerado porque hay una fuerza. O sea, hay una fuerza, ¿sí? Hay fuerza, que es el rozamiento. Y por eso el auto acelera. Bien, entonces es inercial. O sea que en este caso podemos decir que la situación en este caso es inercial. ¿Qué pasa en el caso del acompañante? ¿Es un sistema inercial o no? Puede ser que en el caso del acompañante, como no varía la posición en función del tiempo, no es inercial. Claro, porque para el acompañante no se está moviendo el auto. No lo ve moverse porque él va acompañando el auto. ¿No? Claro. Movimiento del auto no hay. ¿Sí? Entonces está en reposo. Pero la fuerza de rozamiento sigue estando. Entonces hay una fuerza y no hay aceleración, ¿no? Entonces en este caso, el acompañante ve fuerza, que es el rozamiento, sin aceleración. ¿Sí? Porque el auto está quieto respecto del acompañante. El acompañante está en un lugar y el auto está en el mismo lugar. Nunca se mueve con respecto a él. Entonces, en este caso, es un sistema no inercial. Entonces, si ustedes hacen un experimento arriba de un auto y ese auto está acelerando, el sistema no va a ser inercial. O sea, ustedes ahí no pueden aplicar directamente las leyes de Newton. No es inercial. Se puede acomodar si ustedes saben que el sistema no es inercial y por cuánto, digamos, o sea, si conocen la aceleración, se las dan de alguna manera desde afuera, entonces podrían acomodarse para arreglar las leyes de Newton. Pero en principio no las pueden aplicar. ¿Ah? Entonces, estas dos leyes de Newton que vimos, una nos dice cómo las fuerzas generan aceleraciones. Y la primera simplemente dice que efectivamente son las fuerzas las que generan aceleraciones, y todo eso es válido en sistemas inerciales. La mayoría de las situaciones que nosotros les vamos a plantear se asume que el sistema en el que ustedes van a hacer los cálculos es inercial. Si les quedan dudas, pregunten, ¿no? A ver qué es lo que se supone en cada caso. ¿Bien? Bien.
Bueno, entonces está. Eso es lo que quería bichar como repaso de la clase anterior. Entonces lo que nos quedaría ver, que yo no sé si lo llegaron, hasta qué punto llegaron a verlo la clase pasada, es la tercera ley de Newton, la de acción y reacción. ¿Llegaron a plantearla así formalmente, digamos? Punteamos las características, pusimos dos cuerpos que interactúan y la fuerza son iguales en módulo y opuestas en sentido. Ahí va. Está. Eso es exactamente lo que dice, no dice más nada. O sea, la tercera ley de Newton, que se llama principio de acción y reacción, dice, cuando dos cuerpos interactúan, se ejercen fuerzas, me falta una S, de igual módulo y sentido opuesto. ¿Está? Es solo eso. Es decir, pongamos un ejemplo. Una persona empuja un auto. Entonces acá el hombre está empujando el auto, entonces para lograr moverlo, le ejerce una fuerza. Vamos a ponerlo más grueso. ¿Sí? Le ejerce una fuerza F. Entonces lo que dice el principio de acción y reacción es que necesariamente, si existe esta fuerza F hecha por la persona, o sea que es del hombre al auto, vamos a poner así, H hombre a del auto, entonces necesariamente tiene que haber otra fuerza que sea de igual módulo, o sea que tiene que estar actuando sobre el hombre con el mismo módulo, ¿sí? Y en el sentido opuesto. Esta es la fuerza que el auto le hace al hombre. Y lo que dice este principio es que la fuerza, ¿tá? Entonces, acción y reacción, me dice que la fuerza que el hombre le hace al auto tiene que ser la opuesta que el auto le hace al hombre. Estas dos fuerzas como vectores tienen que ser opuestos, es decir, tienen que tener el mismo tamaño y la dirección, la misma dirección y sentidos opuestos. Sí o sí, no hay opción de que uno le pueda hacer fuerza a otro sin que ese otro le haga fuerza a uno. No hay chance de evitar eso. Bien, entonces, ¿para qué puede servir esto? Por ejemplo, para entender cómo un auto se mueve o cómo una persona corre. ¿Tá? Entonces, veamos cómo se aplica. Vamos a ponerlo en negrito. Entonces, veamos este ejemplo de aplicación de la tercera ley. ¿Tá? Básicamente, esta es la misma explicación para cualquier forma de impulso. O sea, implica cómo nos impulsamos. ¿Tá? En la caminata la caminata o la carrera es un caso. ¿No? Entonces funciona así. ¿Cómo hace una persona para correr o caminar? ¿Tá? Bueno, acuérdense, ahí tapé la letra. Acuérdense que la fuerza esta se aplica sobre objetos distintos, ¿no? Entonces hay que identificar cuáles son los objetos. Entonces, en este caso sería la mujer, los dos objetos, y el otro objeto que hay es el piso. ¿Sí? Entonces, ¿cómo logramos impulsarnos usando el principio de acción y reacción? Bueno, imagínense que están parados. No hay ninguna fuerza horizontal actuando sobre ustedes en principio, ¿no? Entonces, quieren avanzar hacia adelante. Entonces, ¿qué es lo que hacen para poder avanzar? Lo que hacen es empujar al piso para atrás. O sea, generan una fuerza de rozamiento empujando al piso hacia atrás. ¿Bien? Entonces, con eso generan una fuerza, llamémosle una fuerza F, que le hace la mujer al piso. ¿Tá?
Así que vamos a usar acá la letra M para la mujer y P para el piso. Y acá P. P para el piso. Bueno, P suelo le ponemos. Así no usamos y S. Entonces, que la mujer le hace al suelo. ¿Sí? Entonces, esta es la fuerza que si ustedes quieren correr, tienen que hacer. Esta fuerza la hace la mujer al piso. ¿Tá? O sea que FM, voy a poner más clarito acá, la realiza, la ejerce la mujer sobre el piso, sobre el suelo. ¿Bien? Y entonces, el tercer principio lo que nos dice es que si ustedes empujan al suelo hacia atrás, el suelo los tiene que empujar a ustedes hacia adelante con una fuerza de mismo módulo y sentido opuesto. Entonces aparece una fuerza que el suelo le hace a la mujer. ¿Tá? La fuerza que el suelo le hace a la mujer la ejerce el suelo sobre la mujer. Y lo que sí saben por acción y reacción es que la fuerza que la mujer le hace al suelo es la opuesta exactamente que la fuerza que el suelo le hace a la mujer. ¿Tá? Y así logran impulsarse. O sea, la aceleración que logra hacer que una persona salga en una carrera es debida a la fuerza que el suelo le hace. ¿Y por qué el suelo le hace una fuerza? Y bueno, porque la persona previamente empuja al suelo, toma esa decisión de empujar el suelo hacia atrás para impulsarse. ¿Bien? Sí. Bien, golazo. Entonces, ahora la pregunta es, ¿por qué el efecto? Esto les voy a hacer yo esta pregunta, a ver si entendieron las otras leyes de Newton. ¿Por qué si es simétrico el efecto según la tercera ley, por qué el efecto sobre la mujer y sobre el suelo son tan distintos? ¿Tá? Pongámoslo en otro, lo voy a poner en otro ejemplo. Una persona pegándole una pelota, es igual, ¿no? Vamos a agregar este ejemplo. Un pie pegándole una pelota. ¿Tá? Entonces acá está el pie y acá la pelota. Vamos a llamarle, como tienen las dos la letra P, le voy a llamar 1 a este y 2 a este. Entonces de vuelta hay una fuerza, ¿no? Fuerza que el pie le hace a la pelota es igual y opuesta a la que la pelota le hace al pie. ¿Tá? Esto es acción y reacción. Y la pregunta que yo les hago es ¿por qué el efecto es distinto? Porque claramente lo que le pasa al pie y lo que le pasa a la pelota son distintos. ¿Bien? ¿No? Claramente lo que le pasa a la pelota después de ese golpe no es lo mismo que le pasa al pie. La pelota se acelera enormemente y el pie no. Si no, el pie saldría para atrás volando en una trayectoria parabólica. Eso no pasa. ¿Por qué? ¿Por la diferencia de masa puede ser? Exactamente. Entonces ahí lo tienen que ir a buscar a las otras leyes de Newton. Y ahí tienen que acordarse de que para masas distintas, una misma fuerza genera aceleraciones distintas. Entonces la respuesta ahí está en por qué el efecto de pie y pelota es distinto. Porque a igual fuerza, la aceleración es inversamente proporcional a la masa.
¿sí? Y esto es la segunda ley. Entonces, obviamente, un pie pegándole una pelota, el efecto sobre la pelota es mucho mayor porque la masa de la pelota es mucho menor que la de un pie. ¿Está? Si en vez de hacer eso, en vez de pegarle una pelota, le pegan un patadón a otro jugador, el efecto va a ser más similar que les pasa a ustedes y a la pierna del otro jugador. Cualquiera de los dos se puede quebrar por el golpe. ¿Por qué? Porque son masas mucho más comparables. En este caso hay una diferencia importante. Y es mucho más extrema la diferencia entre la mujer y el piso. Porque cuando la corredora va a salir, empuja el piso hacia atrás y el piso la empuja hacia adelante. Pero la masa de la corredora y de la tierra son tan distintas que el efecto de ella sobre el piso es mínimo comparado con el efecto del piso sobre ella, ¿no? Porque si no, si uno va a ver carrera, tendría que todo el tiempo ver que la silla se le mueve para el otro lado. Cuando la persona se impulsa, que la tierra se mueva para el otro lado. ¿Ah? Pero la aceleración es mínima de la tierra, porque la masa es mucho mayor. Entonces, el único efecto que vemos es que la persona se impulsa, pero en realidad es porque la diferencia de masas es enorme, ¿no? Y lo mismo en este caso, es un poco menor, ¿no? O sea, ustedes sienten el cimbronazo de una pelota cuando le pegan. Pero bueno, debido a la diferencia de masas es muy distinto el efecto sobre el pie que sobre la pelota. Bien, entonces se entiende ese juego entre la primera y la segunda y la tercera ley. Sí. Sí, adelante. Alguien iba a comentar algo. Escucha a alguien y no, bueno, cualquier cosa interrumpan en cualquier momento. Bien, entonces ahora lo que tenemos para trabajar son las tres leyes de Newton juntas. La primera ley que nos dice que las fuerzas tienen como efecto el cambio de la velocidad, la segunda ley que nos dice cómo funciona eso, y la tercera ley que nos dice que hay que acordarse que cada vez que ustedes hagan fuerza sobre un objeto, ese objeto les va a hacer una fuerza a ustedes de mismo módulo y dirección opuesta. Tengan en cuenta que esas fuerzas se ejercen sobre cuerpos distintos, por lo tanto no son fuerzas que tienen un efecto netos nulo, ¿no? Por ejemplo, una persona corre gracias a acción y reacción. Gracias a que una persona empuja el suelo la empuja. Esas fuerzas no se cancelan porque están aplicadas en objetos distintos. Si quieren lo pongo acá como algo grande. Cuidado. Las fuerzas de acción y reacción actúan sobre cuerpos distintos. Eso es un error que a veces se tiene de suponer que, bueno, entonces no tiene ningún efecto porque son dos fuerzas opuestas y en la fuerza neta no aparece. Pero eso no es así, son sobre cuerpos. Bien, lo voy a poner en rojo porque es importante que lo tengan en cuenta después cuando trabajen. Bien. Bueno, entonces si no hay dudas sobre estas ideas en general, me parece que lo mejor es ya empezar a aplicarlo en ejemplos. ¿Tá? Los ejemplos que tenemos son los del práctico, o sea que yo elegí algunos ejercicios para trabajar. Ahora un compañero dijo que quería ver si podíamos ver uno de suma de fuerzas del práctico. Y tengo un ejemplo como de calentamiento, que me parece que es el primero, que está bueno que todos lo pensemos. Capaz que pensarlo una vez ahora, después volver a pensarlo si lo necesitan. Pero este es como el que tiene todas las cosas básicas. Este es de ejemplo básico. Pero tiene todos los conceptos mezclados acá. Entonces el ejemplo que yo les voy a proponer es, imagínense, la Tierra, y por ahora olvídense de la rotación de la Tierra, no la vamos a tomar en cuenta para estas escalas.
Entonces, supongan que hay un objeto como una mesa. Obviamente no está en escala, ¿no? Las cosas. Y algo apoyado arriba, que supongamos que es una persona que se trepó arriba de la mesa. ¿Tá? Entonces, tenemos tres objetos que están interactuando en reposo. O sea, supongan, y la hipótesis entonces va a ser en reposo. Vamos a desconocer el movimiento de la Tierra. Bueno, entonces el problema, quiero que lo piensen un par de minutos. Creo que se me va a cerrar ahora el coso, ahora lo vuelvo a abrir. Lo que quiero hacer es, para esos tres objetos, que piensen cuál es el diagrama de cuerpo libre y las fuerzas que interactúan. Perdón, las fuerzas que actúan sobre ellos, incluyendo todos los pares de acción y reacción que haya. O sea que sería... ya lo voy a... Dame un segundo. Bueno. Voy a dejar de compartir y ya lo comparto de vuelta. Ahí. Vuelvo a cargar la pizarra y ya lo vemos. Bien, entonces ahora lo que me interesa hacer es, tengo los sistemas que le vamos a llamar. 1 a la Tierra, 2 a la mesa y 3 al hombre. Entonces la propuesta es dibujar los diagramas de cuerpo libre de 1, 2 y 3, ¿sí? Marcar todos los pares de acción y reacción. Cuando me refiero a pares de acción y reacción, son esos pares de fuerza que hay que uno le ejerce al otro y el otro al uno. ¿Tá? Piénsenlo un par de minutos, a ver cómo sería, y empezamos a dibujar los diagramas de cuerpo libre de cada uno de los objetos. ¿Tá? Yo lo voy a correr un poquito, así tengo espacio. Asumiendo entonces que todo el sistema está en reposo, dibujar el diagrama de cuerpo libre de cada uno. Cuando alguien tenga una idea, ya empezamos a dibujar alguno de los diagramas. Si nadie dice nada, yo empiezo en un par de minutos. Una pregunta, profe. Sí, Sé que en el cuerpo 2 y 3 actúa el peso, porque sí. está por el centro de la Tierra la gravedad. Pero en la Tierra actúa, en la Tierra no actúa, o también. Y si se cumple la tercera ley de Newton, no queda más remedio, ¿no? Claro. Efectivamente, tiene que haber, sí. Si quieren no le llamamos peso, pero le podemos, algún nombre tenemos que ponerle. Capaz que la Tierra dejémosla para el final, entonces, que es lo más complicado, ¿no? Vamos a dejarla para el final y lo hacemos en este orden. 3, 2, 1 es más fácil. ¿Tá? Y dejamos ese asunto de la Tierra, que es más raro, para el final. Cuando quieran, coméntenme las fuerzas que ustedes identifican sobre el hombre, sobre la mesa, y al final lo vemos sobre la Tierra.
Esto sería entonces, parte A es esto. Y en el hombre actúa la normal y el peso nomás. Y parece que sí, ¿no? Sí, sí, Ahí está. ¿El peso hacia dónde? Con respecto a la posición que está el hombre acá. hacia abajo. El peso hacia abajo. Ahí. Entonces está el peso actuando hacia abajo. Vamos a poner en negro. Usemos colores distintos mientras podamos. Vamos a intentar usar los colores, después los mismos colores para los pares de acción y reacción. Está. Entonces tenemos el peso. ¿Está? Esa es una fuerza que ¿quién le hace al hombre? La tierra. La tierra, ¿no? Ahí va. ¿Y la normal? ¿Hacia dónde va? Hacia arriba. Hacia arriba. Gol. Entonces tenemos una segunda fuerza, que es la fuerza normal, que ¿quién la hace? La mesa. La mesa. Ahí va. Entonces tenemos... esta es Esa la fuerza normal ya sería un par de acción y reacción, ¿no? A ver, los pares de acción y reacción dijimos, fíjate de lo anterior, una de las reglas y lo marqué acá. Dice, la fuerza de acción y reacción actúan sobre cuerpos distintos. Entonces nunca pueden ser pares de acción y reacción, porque están actuando sobre el mismo objeto. Claro, pero Entonces, sí. Pero la normal no es la fuerza que le hace la mesa para que no. Por el propio peso será de la persona. no, vos estás suponiendo que tienen el mismo módulo, decís. O sea que el módulo de n es opuesto, No, es el mismo que el módulo de P. ¿No? no, decía que la normal sería la fuerza que hace la mesa sobre la persona. Sí. Entonces, el par de acción y reacción de la normal tendría que ser una fuerza que la persona le haga a la mesa. Y el peso no Claro, es una El fuerza eso peso sobre de la la persona. persona sobre la mesa podría ser. Ahí está. Vamos a estudiarlo uno por uno, ¿no? Vamos anotando. Entonces, y después uno puede tener ideas preconcebidas de qué son las cosas, pero claramente, por las definiciones que vimos, la normal no puede ser la fuerza de reacción al peso. ¿Por qué? Porque esta la hace la Tierra. Entonces, si tienen fuerzas de acción y reacción, siempre se tienen que hacer entre objetos mutuos. O sea, si uno lo hace la mesa de la persona, la de acción y la de reacción tiene que ser de la persona a la mesa. Y lo mismo esta. Si esta es una fuerza que la Tierra le hace a la persona, entonces tiene que haber una fuerza de reacción que la persona le haga a la Tierra. ¿Bien? Pero, en principio, ¿estamos de acuerdo que bien. estas son las únicas dos fuerzas acá actuando sobre la persona? Sí, Sí. sí. Está, golazo. Entonces, esa es la más fácil, ¿no? El caso más fácil. Ahora después estudiamos cómo son esas fuerzas, o sea, cómo se relacionan, ¿no? Hacemos una parte B donde resolvamos las leyes de Newton, digamos. Bueno, ahora estudiamos esta que es un poquito más difícil, la mesa. ¿Qué fuerzas identifican que actúan sobre la mesa? El peso también. Ahí va, el peso de la mesa va a estar actuando. Perdón, que se bicha el chat. Entonces, hay una fuerza que va hacia abajo, ¿no? Sí. Está. Entonces vamos a llamarle a esta, vamos a llamarle, esta era 3, así que P sub 3, esta vamos a ponerle 2, sub 2. ¿Bien? Está. ¿Qué otra fuerza recibe Peso la 3 mesa? también actúa en el mismo eje. ¿Cómo? Que el peso 3 también actúa sobre la mesa, ¿no? No, el peso es una fuerza que la Tierra le hace a la persona, así que no puede actuar sobre la mesa. Ah, está, y la normal de la mesa. Ahí va, la normal que hace ¿quién? La La tierra. superficie Eso de es la la Tierra. tierra, ahí está. Ahí va. Entonces tenemos, vamos a hacerlo con una línea recta que vamos prolijo.
Entonces, a esta, ya que estamos con los números, a esta vamos a llamarle 3, y a esta vamos a llamarle 2. Bien. Entonces, esta la hace la Tierra, ¿no? En la normal 2, ¿quién la hace? La Tierra. También el piso, ¿no? La Tierra tiene una naturaleza distinta, vamos a llamarla esta el piso, porque la diferencia es que el peso es una fuerza de origen gravitatorio, porque tiene masa la mesa, y la normal no es de origen gravitatorio. La normal es una fuerza de contacto debido a que las moléculas de la superficie de las patas están en contacto con las moléculas de la superficie del piso. Entonces hay una interacción ahí que hace que la mesa la tienda a tirar hacia arriba. Bueno, ¿y esto es todo lo que hay? También hay la fuerza que hace la persona que está arriba. Iría una fuerza hacia abajo, que ejerce la persona sobre la mesa. Ah, ahí va la bocha, ¿no? Lo ven, que si la persona está apoyada, la persona está empujando a la mesa hacia abajo, ¿no? Entonces hay una fuerza de interacción entre la persona y la mesa, ¿sí? Sí. Y ahora sí, esa fuerza que la persona le hace a la mesa es un par de acción y reacción con una de las fuerzas que están acá dibujadas. Con la normal. ¿Con cuál normal? Porque ya Con dibujamos la que le aplica la mesa al hombre. Claro, entonces ahí va. Entonces es la N3, ¿no? Entonces Claro. va a haber una fuerza hacia abajo que haga el hombre. ¿Y esa fuerza va a ser equivalente al peso? Ah, equivalente a qué te llamas. Si va a tener el mismo módulo. Ahí va. En esta situación particular sí. Y es por eso que ustedes la identifican como una fuerza de acción y reacción. Pero por ahora, simplemente va a haber una fuerza que va a ser menos N3. Esta es la de acción y reacción. Fuerza de reacción. Reacción a N3. Esto era lo que yo le había preguntado hoy. Si esa fuerza podía ser la normal del hombre. Ahí va. Pero vos lo planteaste como que las que estaban dibujadas acá a la izquierda son de acción y reacción, y no son un par de Claro, acción y reacción. Las que capaz son de lo acción y dije reacción. mal. Ahí está. Bueno, pero justamente acá lo que tenemos que ser precisos con cómo usamos la ley de Newton, porque si no, nos puede dar papa frita. ¿Por qué N3 justo justo te da lo mismo que el peso 3? Es porque estamos en reposo. Si este sistema no estuviera en reposo, hay un ejercicio en el práctico donde eso pasa, no es cierto que N3 y el peso se igualen. Entonces, justo en este caso tienen el mismo módulo, N3 y P sub 3, lo vamos a ver cuando hagamos la ley de Newton para este problema, pero no siempre tiene que ser así. Entonces, las que sí son iguales en módulos son la fuerza que el hombre le hace a la mesa y la que la mesa le hace al hombre. Esas sí son un par de acción y reacción. Entonces esas siempre son opuestas. Ahora las otras no tienen por qué ser opuestas. Justo en este caso se va a dar la casualidad de que tienen el mismo tamaño, pero no tiene por qué ser así. ¿Bien? Bueno, y vemos a ver si hay algo más. ¿Nos perdimos algo o están todas las fuerzas sobre la mesa? Fue un chiste involuntario eso. Creo que en la mesa están todas las fuerzas. El peso que le hace a la Tierra, la normal que le hace el piso, la Tierra digamos también, pero de otro tipo, y la fuerza que le hace el hombre. Ya tenemos todas las interacciones de la mesa. ¿Bien? Bueno, segundo paso completo. Y ahora es lo más difícil. ¿Qué fuerzas recibe la Tierra? Empecemos las que es más fácil de identificar. Ahora sí hay que creer en las leyes de Newton. Acá voy a testear qué tanto creen en las leyes de Newton.
¿Va a tener fuerza peso o no va a tener? Y bueno, la fuerza que la Tierra se hace a sí misma, no. O sea, la Tierra no siente peso por estar en contacto consigo misma. Esa fuerza no va a estar. O sea, el P3 y P2 hacia abajo no va a aparecer. ¿Tá? Esas son dos fuerzas que hace la Tierra. Sí va a tener Entonces, el normal opuesto tampoco. sí va a tener el opuesto a la normal 2, ¿no? Ahí va. Esa creo que más o menos todos podemos estar de acuerdo. Sí. Si hay una fuerza de contacto entre la mesa y la Tierra, tiene que haber una fuerza de contacto para el otro lado sobre la Tierra, ¿no? ¿Tá? En esa creo que todos me van a creer que esa fuerza existe. ¿Tá? Esto sería menos N2. ¿Y la fuerza que hace la persona también no le haría una fuerza a la Tierra también? Por más que esté arriba de la mesa. Claro, por acción y reacción tiene que Es haber un una vector. reacción a P sub 3. ¿Bien? Entonces sí, hay una fuerza peso de la Tierra. O sea, hay una fuerza hacia acá que, que experimenta la Tierra, es menos P sub 3. Esa fuerza está. Y ahora si quieren la conversamos un poquito, pero esta es... ahora ponemos la que falta y ahora comentamos el P sub 3, pero me está faltando una. ¿Sería la de la normal del hombre? No, porque la normal del hombre es, ya la tuvimos en cuenta la otra fuerza que hay Ah, de claro. otro par, porque era este. Pero me está faltando, E fíjense, sub 2. está, claro, todas tienen su par de acción y reacción, las dos rojas, hay dos de las negras, las dos verdes, pero ahora me está faltando la reacción al peso de la mesa. Entonces esa es la única que queda. La que me está faltando es, hay una reacción a el peso de la mesa, menos P sub 2. Entonces, esta fuerza de reacción que está acá, N2, es una reacción al contacto entre mesa y el piso. Pero estas otras dos son distintas. Son dos fuerzas de reacción que se llaman fuerza gravitatoria. Es decir, el peso que ustedes sienten es la fuerza que la Tierra le hace a ustedes. Pero de hecho hay una descripción de la gravedad de Newton que dice que esa fuerza es la masa de uno de los objetos por la masa del otro sobre la distancia al cuadrado con una constante que se llama constante de gravitación universal. Y esta fuerza es una fuerza mutua. O sea, la siente la persona M1 y la Tierra M sub 2. En el caso de una persona y la Tierra, ustedes usualmente no la tomamos en cuenta, pero por ejemplo, cuando se trata de la Tierra y la Luna, esa fuerza sí se toma en cuenta. La fuerza que la Tierra le hace a la Luna es importante porque mantiene a la Luna moviéndose alrededor de la Tierra, pero la fuerza que la Luna le hace a la Tierra también. La fuerza de gravedad que atrae a la Luna y la Tierra es mutua. Y el Eso es de la ley efecto, de gravitación universal, ¿no? claro, eso se llama ley de gravitación universal. No me quiero detener mucho en eso, pero de hecho lo inventó el mismo Newton en el mismo libro que planteó estas leyes que estamos viendo ahora, y básicamente dice que esas son fuerzas mutuas. Entonces, ¿cuál es la fuerza de reacción al peso? Básicamente le podemos llamar el peso de la Tierra, es decir, la fuerza con que la Tierra se siente atraída hacia nosotros. Es exactamente igual al peso, no es menor, es exactamente esa fuerza. Lo que pasa que obviamente a la Tierra eso le hace cosquillas, porque la aceleración que se logra debido al peso de una persona es cero en la Tierra, ¿no? Porque su masa es muchos órdenes de magnitud mayor. Pero ya cuando tenés la Tierra y la Luna ya es otra cosa, por ejemplo, provoca las mareas.
O sea que en el caso de la Luna ya es más relevante. Y ni que hablar entre la Tierra y el Sol, que tienen la misma fuerza, pero el efecto hace que la Tierra gire alrededor del Sol, ¿no? ¿Por qué? Por la diferencia de masas. Bien, nuevamente. ¿Está? ¿Todo el mundo está cómodo con este esquema al que llegamos o hay alguien que no le convence? A mí me interesa que todos lo entiendan, el esquema este con todas esas fuerzas. Para mí está bien. Sí, sí. ¿Sí? ¿Alguien que no? ¿Alguien que diga, no me convence mucho esto? Hay algo raro ahí. Bueno, entonces, estos son los diagramas. Ahora, esto tendría que funcionar también con la segunda ley de Newton. O sea, nosotros ahora deberíamos poder decir cómo se relacionan las fuerzas. El peso de la persona con la normal, eso, así para cada uno de los objetos. ¿Tá? Entonces, como segunda parte de este mismo ejercicio, veamos, escriba la segunda ley de Newton para cada caso. O sea, 1, 2 y 3. Bien, entonces hagamos eso ahora. Escribamos la segunda ley de Newton en cada una de estas situaciones. Voy a pasar raya, así las escribimos en cada caso acá abajo. Bueno, entonces, por ejemplo, para el hombre, que es la más fácil, ¿qué me dice la segunda ley de Newton? La fuerza es igual a la masa por la aceleración. ¿Qué fuerza es la que hay que tomar para la segunda ley de Newton? El peso, No. no. Hay una palabrita clave ahí. Voy a ir para ahí. Lo puse acá en verde. La fuerza neta. Es decir, la suma de todas las fuerzas. Ah, claro. Entonces tengo que sumar el vector P sub 3 más el vector N3. ¿Sí? La suma de esos dos vectores me tiene que dar ¿cuánto? Tiene que dar 0, porque está en reposo. Claro. Acá está en reposo Ahí va. 0. Masa por aceleración, que es 0. Entonces, el asumir que estamos en reposo es importante, porque ahora me dice que suman 0. Entonces, en particular, una vez que aplicamos la segunda ley de Newton, llegamos a la conclusión de que si la suma de esos vectores me tiene que dar 0, el tamaño de cada uno de ellos, ¿cómo tiene que ser? El módulo de cada uno de Igual. ellos. Ahí va la 8. Entonces llegamos a la conclusión de que son vectores de igual tamaño. Obviamente son opuestos, ¿no? Y dirección opuesta, ¿no? Y, perdón, y sentido opuesto. Y sentido opuesto. ¿Bien? Entonces la segunda ley de Newton en este caso, recién ahora podemos decir, bueno, estas fuerzas me dan lo mismo en módulo. Pero no es porque sean pares de acción y reacción, sino porque la segunda ley de Newton me dice que así tiene que ser. Para que estén en reposo tienen que equilibrarse. Si no estuvieran equilibradas, habría un cambio en el movimiento, habría alguna aceleración. ¿Estamos bien con la segunda ley aplicada a este caso? Este es el más sencillo. Si alguien no entendió este paso, los siguientes van a ser peores, digamos. Esto solo puede empeorar si no lo entendieron. ¿Sí? Bueno, veamos entonces para la mesa, cómo queda la segunda ley de Newton.
En este caso, ¿qué me dice? Habría que sumar las fuerzas que tienen el mismo sentido y dirección, que serían las P2 y menos N3, y eso tendría que ser igual a N2, Ahí va. Está. para que la Entonces, fuerza neta sea 0. perfecto. Entonces, la suma de las tres, a ver, yo lo voy a escribir vectorial. Ahora lo hacemos como decís vos, que me parece que es la forma que uno lo entiende mejor. La suma de estas tres, que es N2, P sub 2 y menos N3, la suma vectorial me tiene que dar la masa por la aceleración, que es 0. Pero como decís vos, lo que nos conviene es escribirlo en términos de módulos. Es decir, el módulo de N2, que es para arriba, si yo le resto el módulo de P sub 2 y le resto el módulo de N3, todo esto me tiene que dar 0. Entonces la ecuación que sacamos es que el tamaño de N2 me tiene que dar la suma de las que están para abajo. ¿Sí? O sea, en este caso, el peso de la persona tenía que ser igual en módulo a la normal que ejercía. Bueno, en este caso, el peso de la mesa no tiene que ser igual a la normal que le hace la Tierra, porque hay que tomar en cuenta la fuerza que le hace el hombre. Entonces, la ecuación a la que llegamos es esta de acá abajo. ¿Sí? Entonces acá N2 tiene sentido opuesto a P sub 2 y menos N3. Bien. ¿Está? Y esta, la ecuación que van a usar seguramente para hacer cuentas es la de abajo, ¿no? Esta es la A que sale de la segunda ley, pero cuando lo escriban les va a convenir escribirlo así. Como módulo de N2. Está. Una notación que después van a ver que les va a resultar cómoda es, en vez de usar la flechita y la letra y los paréntesis estos, sacárselos. ¿Está? Pero eso es a comodidad de cada uno. O sea, poner simplemente acá, en vez de poner todo esto, poner N2 menos P sub 2 menos N3. Sin flechita y sin paréntesis. ¿Está? Pero bueno, yo les diría que empiecen de a poquito y después se sientan cómodas y cómodos con la anotación. Bueno, y entonces acá sacamos esa información, o sea, la información que nos da esto. Fíjense que si juntamos las dos informaciones, juntando esto y esta ecuación, fíjense que acá lo que nos dice, esas dos ecuaciones juntas, es que N2, la normal hacia arriba, no toma en cuenta la normal que el piso, la respuesta que el piso le hace a la mesa, no depende solo del peso de la mesa, depende del peso de la mesa y el del hombre en realidad. Fíjense que si yo despejo acá me queda que N2 va a ser P sub 2 más N3. Acá lo estoy poniendo como en notación donde ya le saqué los vectores y los paréntesis. Pero el N3 habíamos dicho que era P sub 3. Entonces, P sub 2 más P sub 3. Y esto es lo que uno muchas veces tiene en cuenta desde el principio. Pero hay que hacerlo con cuidado. De que el piso sostiene a la mesa y a la persona, los dos juntos. Entonces, la fuerza que haga el piso, digamos, tiene que dar cuenta de todo el peso que tiene que sostener. El peso de la persona más el peso de la mesa. Pero para eso hay que aplicar la ley de Newton para llegar a ese resultado. No es que sean cosas por acción y reacción, digamos, lo van a sacar tan fácilmente. ¿Bien? Bueno, y después fíjense que en realidad en la última ecuación no agrega nada, ¿no? O sea, en la última que es menos P sub 3 menos P sub 2 menos N2
igual 0, no agrega nada nuevo. ¿Está? O sea, ya al escribir las ecuaciones anteriores, como todos los pares son de acción y reacción, no van a haber nada nuevo en la ecuación que escriben sobre la Tierra. O sea, con las dos anteriores ya tienen todo el problema resuelto. Bueno, ¿todo el mundo pudo seguir este ejemplo o alguien se perdió? Yo me perdí un poco ahí en N2, Sí. lo que dijiste recién. ¿Lo del final sobre la Tierra o lo anterior? Lo del llegar a esta ecuación de acá, de abajo. Ahí va esa ecuación. Fíjate que esta ecuación yo no la puedo asumir de antemano, yo la saqué, la deduje. Yo dije, bueno, si hago la segunda ley sobre la persona, yo sé que la normal que le hace la mesa tiene que igualarse con su peso. ¿Para qué? Para que esté en reposo. Entonces tengo esta ecuación, P sub 3 igual a N3, en módulo, ¿no? Cuando voy a estudiar el movimiento de la mesa, digo, bueno, mira, si sumas todas las fuerzas que actúan sobre la mesa, me tiene que dar 0. De esas fuerzas hay una que es hacia arriba, N2, y hay dos que son hacia abajo. El peso de la mesa y la fuerza que la persona le hace a la mesa. ¿Sí? Pero dado que esa fuerza es la de acción y reacción a N3, la que ya había antes, yo ya sé que esa fuerza en módulo tiene que ser igual al peso de la persona. Entonces, en definitiva, si sumo las dos ecuaciones, las combino, me dice que la normal que la Tierra ejerce, la fuerza que la Tierra ejerce sobre la mesa, tiene que ser el peso de las dos sumados, de la mesa más la persona. O sea, el suelo sostiene a la mesa más la persona. Lo que hice fue Ahí va. sustituir la primera ecuación en la segunda, digamos. ¿Bien? Ahí va, ahora sí. Y si se fijan, la ecuación que hay sobre la Tierra te da lo mismo. O sea, esta ecuación de acá abajo, que es una conclusión, es exactamente la que se nota en el caso de la Tierra. En el caso de la Tierra tenés las reacciones al peso, que es la fuerza gravitatoria, más la normal que le hace la mesa. Y bueno, la suma de esas tres fuerzas me tiene que dar 0. Entonces, esa ecuación es la misma que esta, ¿no? Bueno, este es como el ejemplo básico donde tienen las leyes de Newton aplicadas a un movimiento. Acción y reacción, la suma de fuerzas, y bueno, en el caso de este que era en reposo, por lo tanto asumimos que la fuerza neta tiene que ser 0. Bueno, ese es como el ejemplo básico. Sí, alguien había planteado el tema de cómo se hacía la suma de fuerzas en un ejercicio de vectores, así que yo voy a hagamos un análogo. Lo que daban en ese ejercicio eran 3 fuerzas sumadas que daban 0, ¿no? A ver, no era, perdón, no era que daban 0. Lo que decían era, me daban los valores de las fuerzas simplemente. Y pedían cuál era el vector suma. Ahí va. Entonces, para hacer eso lo que se hace es sumar en componentes. ¿Por qué? Bueno, si tenemos que la fuerza F1, supónganse que más o menos acá, le voy a poner otros valores que no son los del ejercicio. 1 en la dirección X, menos 2 en la dirección Y. Después que la fuerza F2 es, no sé, menos 3 en la dirección X. Y más 2 en la dirección Y. Y que la fuerza F3 es, a ver, menos 2, supongamos, en la dirección X. Y más o menos lo mismo, 2 en la dirección Y. Entonces, si tienen esta situación y les dan los valores de la fuerza neta, o sea, la fuerza neta,
que sería F1 más F2 más F3, simplemente es sumar coeficiente entrada por entrada. O sea, si me lo dan así, en un sistema de referencia así, cartesiano como este, con dirección X y dirección Y, sumo componente a componente. Entonces, por ejemplo, voy a tener en la dirección X 1 menos 3 más 2. Y en la dirección Y, menos 2 más 2 más 2. Y entonces me va a dar 3 más 2 menos 1 me da 0. 0 en la dirección X. 2 menos 2 más 2 más 2. 2 en la dirección Y. Entonces, si tuviera que representar gráficamente al vector suma, de esas tres, ¿cómo sería? Si, supónganse que era, no me acuerdo los números, digo, no puse los números sacados de ahí, los inventé yo. Este vector suma, si lo tuvieran que representar gráficamente, ¿dónde estaría? Sobre el eje de las Y y Ahí dos va. unidades para arriba. Ahí va, exacto. O sea que estaría acá. Bien, ¿y de dónde saqué que esta sería la fuerza neta? Por lo que me dio el... ¿Y por qué está sobre el eje de la Y si fue la componente en X la que me dio 0? Justamente, porque en X yo no tengo que ponerle ninguna... O sea, si me diera algo, yo me tengo que mover en la X tanto como me diga este número. Y en la Y tanto como me diga este. Entonces, hacia la derecha tengo que moverme 0. O sea que tengo que mantenerme en el eje Y. Y en la Y tengo que moverme 2. En este caso, 1, 2 unidades. Si el 0 estuviera en la Y, entonces quiere decir que en Y no tengo que avanzar nada. Tengo que mantenerme en el eje X. En este caso medio así. Bien. Pero la herramienta acá fue sumar las componentes en X y después sumar las componentes en Y. Cuando les dan un vector de esta manera, que saben las componentes en una base ortogonal como esta, o sea, en unos ejes X y Y, lo más sencillo es sumar todas las componentes para hacer la suma. Si tuvieran que multiplicar un vector por 3, multiplican componente a componente por 3. Cuando lo tienen así es donde es más fácil hacer las cuentas. Si yo les diera un vector y un ángulo, sería más complicado. En ese ejercicio hablaba sobre, pedía el ángulo también, ¿no? Bueno, en este caso, si tuvieran que dar el ángulo, es bien sencillo. Si tengo que dar este ángulo, capaz que no era justo este caso, ¿no? Que, o sea, no daba esto, ¿no? Pero acá el ángulo, ¿cuánto sería? 90. 90. Claro. En este caso 90. es sencillo, pero si lo tienen que calcular, supónganse que no les da 0. O sea, supongamos que la fuerza neta les da algo por acá, Fx en la dirección X y Fi en la dirección Y. ¿Cómo sacan el ángulo si les dan así? Entonces de acá sacan que la tangente del ángulo es el cateto opuesto, que es Fi, sobre el cateto adyacente, que es Fx. Y de ahí, después, un paso más, el ángulo es la arcotangente de Fi sobre Fx. Lo que pasa es que en este caso era tan sencillo que no lo necesité. ¿Por qué? Porque como en X me daba 0, dividir entre 0 me da infinito. Entonces, tangente de un ángulo cuya tangente me da infinito es 90 grados, pi sobre 2. O sea, en este caso, esto sería θ igual arcotangente de más infinito. Arco tangente sería tangente a la -1, ¿no? Sí, tangente a la -1. Sí, en las calculadoras no sé cómo es más común, se dice arcotangente o tangente a la -1. Ahí fíjense, sí.
Esto es tangente a lo menos 1. Justo en el caso que yo elegí, no fue a propósito, pasó nomás, me daba 0, entonces el ángulo se veía sencillo, pero si tienen dos componentes que donde no queda claro cuál es el ángulo, hacen el cociente de las componentes, la y dividido la x, y toman la inversa de tangente y les dice el ángulo. Profe, no me quedó claro bien cómo hacer la cuenta y qué pongo. Tangente en la computadora, en la calculadora, la -1. No, primero pones el cociente de la fuerza. Suponete que esta fuerza te daba, no sé, 7 y esta 9. Entonces, ¿qué haces? Haces θ igual arco tangente de 9 sobre 7 igual, y ahí te da un número. ¿Tá? Y ahí lo interpretas como un ángulo. Ojo, porque si la calculadora está en grados, te va a dar el ángulo en grados, pero si está en radianes, te va a dar el ángulo en radianes. Hay que tener ojo, los ángulos siempre son complicados de manejar en calculadora. ¿Tá? Tienen que fijarse si están en el modo deg, que es el de grados, o el modo rad, que es el de radianes. ¿Bien? ¿Alguna duda? No. Buenazo. Bueno, entonces ya vimos un ejemplo de suma de fuerzas, vimos un ejemplo básico, vamos a agarrar alguno del práctico. Yo elegí algunos del práctico, hay algunos más conceptual y otro más de numeritos. De práctico 2, elegí este del cajón de naranjas. ¿Sí? Que es un poco más conceptual, pero está bueno poner las fuerzas en ese caso. Después, en la clase que viene van a hacer, con Santiago van a hacer un poco más de ejercicio, donde la parte de matemática es un poco más pesada. Yo voy a agarrar acá. Tenía un cajón de naranjas. Entonces acá la situación es... hasta puedo medir el ángulo y todo. 25 grados ahí tienes. Bien. Entonces la situación acá... no me queda bien. Vamos a hacerlo horizontal y lo inclino. Entonces la situación acá es que tienen un plano inclinado y hay un niño que va sumando naranjas a un cajón. A veces me andan bien las herramientas estas y a veces más o menos. Ahí va. 25. Perfecto. ¿Tá? Y la pregunta entonces que nos hacemos es cómo se evalúa la situación antes y después de que empiece a deslizar. Es decir, el niño juega, el piso tiene una inclinación de 25 grados. Y va agregando naranjas al cajón. En un cierto punto comienza a resbalar. Entonces la idea es dibujar las fuerzas que actúan antes de que empiece a resbalar y después. ¿Tá? Entonces primero díganme las fuerzas que actúan siempre, no importa si resbala o no resbala. Después vemos qué pasa cuando la diferencia entre el resbalar y no resbalar. En el Ahí plano estarían inclinado van a actuando. estar el peso, la normal y el rozamiento. Ahí va. El peso y la normal actúan siempre. Ahora díganme para dónde. El peso directo hacia abajo. Bien. Y la normal del centro sale a donde está con La con la normal actúa inclinación. perpendicular a la Perpendicular a la superficie. superficie. Por la Eso. inclinación. Bravo. O sea que tenemos que poner una fuerza, voy a poner en azul, con la inclinación del plano, ¿no? Así. Ahí va. Entonces hay una normal
Ahí y está el peso. Está. Entonces, estas dos fuerzas están de acuerdo que actúan siempre, ¿no? Independientemente si se está moviendo o no. Sí. Bueno, ahora el asunto es ver el tema del rozamiento. Entonces, mientras yo le voy, o sea, antes de que empiece a ponerle naranjas, está en reposo, ¿no? Entonces, la cuestión es, antes tenemos reposo. ¿Sí? Entonces, naturalmente ahí hay rozamiento estático, ¿no? ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que sí saben sobre estas fuerzas, sobre la normal y el peso? O sea, hay algo que seguro que ustedes saben calcular. Por ejemplo, si yo les digo el peso, ustedes seguramente me pueden decir la normal. Pero ¿de dónde lo sacan? Esa es la parte importante. Porque la normal es igual a PI. Y- Descomponiendo la fuerza peso sobre los dos ejes, ¿Qué ejes? la de Porque rozamiento sería igual a PX y la de la normal a PI. ¿qué ejes estás eligiendo ahí mentalmente? Porque eso es importante. Cuando dijiste los dos ejes, ¿qué dos ejes? El eje X y el Y. ¿Y cuál es el X y cuál es el Y? El Y es el que es paralelo a la superficie y el Y es el que es, ahí va, y el Y es el que va perpendicular a la superficie. Está, ahí va. Entonces, en este caso nos conviene elegir estos ejes. ¿Tá? Esto ya lo vimos la semana pasada, de hecho, lo vimos, no sé si la clase pasada vieron algún ejemplo también de estos ejes. O sea, elegimos un eje X y un eje Y de esta manera. Entonces, cuando escriben la segunda ley de Newton, tenemos rozamiento estático. ¿Tá? Ahora, cuando escriben la segunda ley de Newton, ¿qué es lo que sucede? En el eje X va a estar el rozamiento, ¿no? Entonces, en el eje X van a tener una fuerza de rozamiento. Que esa fuerza de rozamiento, en el caso del reposo, tiene que contrarrestar sí o sí el peso, ¿no? Entonces va a haber una fuerza de rozamiento para allá. ¿No? Entonces acá va a haber una fuerza F de rozamiento. Entonces, cuando hacen la segunda ley de Newton, esa fuerza de rozamiento va a entrar en la dirección X. Por ejemplo, acá me va a decir que P sub X menos la fuerza de rozamiento, ¿cuánto me tiene que dar? 0. 0, ahí va. Pero en la dirección Y no aparece. Me dice simplemente que P sub I, bueno, al revés, ¿no? Técnicamente el sistema de referencia estaría para el otro lado. Y en este también, ¿no? Así que lo voy a poner bien cómo está el sistema de referencia que elegí. En realidad sería la fuerza de rozamiento, le restamos P, me da 0. Esto parece una cosa que no importa, pero lo que pasa es que ahora no hay aceleración, ¿no? En el caso de la I, si a la normal le resto P sub I, me tiene que dar 0. Y estas P sub X y P sub Y están relacionadas con el peso directamente, ¿no? P sub X es igual, y acá hay que tener ojo de cómo descomponemos. ¿Cuánto me da P sub X? El peso multiplicado por ¿cuánto? Por el coseno del ángulo. Claro. O el coseno o el seno. Yo quiero que estén que me lo diga, que esté seguro, segura. Por el coseno es. O sea, dicen P sub X es P por coseno de 25. Y por lo tanto P sub I es P por seno. ¿De dónde sacaron esa intuición? O sea, si me lo tuvieran que mostrar en este triangulito, ¿no? Yo pongo un triangulito acá con el peso. Este es P sub I y este es P sub X. Entonces, si P sub X es con el coseno
¿cuál es el ángulo que tienen que tomar en cuenta? El ángulo entre la hipotenusa y el cateto adyacente. O sea, ¿no? este. ¿Y este vale 25? No vale 25 ese. No. No, el que Al vale revés, 25 es entonces. el de acá. Entonces, este es el de 25. Por lo tanto, esto está al revés. ¿Vos pusiste lo eje así para ahorrarte trabajo o no? Sí, elegí los que es así para que sea más fácil. Ahí va, porque si lo pones en función del peso, no pasa nada. No pasa nada. Lo que pasa es que si pones todo en función del peso, vas a tener que descomponer Que la descomponer normal dos vectores, seguro. y descomponer la fuerza de rozamiento. Por eso lo hacemos Seguro. así para tener que descomponer uno solo. Ahí va 8. Bien, ahora sí, el cateto opuesto, o sea que lo que les conviene para no confundirse con esto es dibujar el ángulo 25 acá arriba. Entonces, una vez que lo dibujan acá arriba, en el triangulito este ya saben cuál es el cateto opuesto y cuál es el adyacente. Entonces, el ángulo que nos interesaba es ese, 25 que está acá arriba. Bien, entonces de ahí sí sacan la fuerza de rozamiento y la normal. De ahí lo pueden calcular, sabiendo el peso, yo saco la fuerza de rozamiento y saco la normal. Entonces, si yo les digo que hay tantas naranjas y, no sé, entran 6 naranjas en 1 kilo y hay 40 naranjas, bueno, entonces ustedes pueden calcular cuál es la fuerza de rozamiento y cuál es la normal. Profe, ¿Está? Sí. el ángulo entre el... ahí en el cajón de la fuerza peso, que sí que es 25, ¿cómo sabes eso? Ah, ¿cómo sé que este ángulo es 25? Ah, Sí. eso hay que elaborar un poco la geometría del asunto. No, a ver si te convenzo. Pero estoy de acuerdo que no es... hay que pensarlo un poco. A ver si te convenzo con esto. ¿Cómo sería? A ver, ¿cuál es la mejor manera? Esta. Ahí va. Con esta creo que funciona. Entonces acá tenés 90. Estoy haciendo el dibujito del plano inclinado y el otro, ¿no? Entonces acá está el peso. ¿No? P está por acá. Entonces acá tengo 25 grados. ¿Sí? Entonces Sí. el ángulo que tengo acá, como este es 90, esto es 90 menos 25. ¿Sí? Pero este que está acá también es de 90. Entonces lo que le falta acá, a ver, lo vamos a poner acá en rojo, este es 90 menos 25. Pero este que está acá es lo que le falta al rojo para sumar 90. Entonces este que está acá es, si querés lo escribo así, este es 90 menos 90 menos 25. O sea, Ahí va, 25. entendí, bárbaro. Muchas gracias. Ahora sí. Ahí va, sí, sí. No, hay que pensarlo un poquito, ¿eh? Y mirá que uno se confunde. Pasa en las mejores familias, me ha pasado. De errarle de ángulo. Lo que pasa es que yo esto ya como le he dado tantas veces, ahora me acuerdo de memoria, pero hay que pensarlo un poco. Bien. Entonces, esta situación, antes, cuando hay reposo, está resuelta. Ahora, lo interesante es pensar qué pasa después. Después, donde no hay reposo. ¿Sí? Entonces, ¿qué les parece que pasa en esa situación? ¿Cómo queda la segunda ley, básicamente, ¿no? A ver si hay algún cambio o no. ¿Notan que haya que hacer algún cambio en alguna de estas componentes de la segunda ley, la X o la Y? La fuerza peso va a cambiar si suma naranja. Va a variar. No, pero suponete que estás justo en el instante, tenés razón, el peso puede cambiar un poquito de un caso para el otro, ¿no? Sí, eso puede, está. Pero supongamos que estoy justo en el instante donde el peso no cambia, ¿no?
O sea, estoy ahí en el instante que empieza a caerse. Pero sí, de acá a acá, P aumenta un poquito. P aumenta. Aumenta un poquito. Eso es cierto. Está. Pero en cuanto a las ecuaciones, o sea, las relaciones estas siguen siendo todas iguales, ¿no? Ahora, en cuanto a estas ecuaciones, ¿cuál cambia? Y la del eje X Ahí va. La que del va a eje aparecer, Y no se mueve. va a Entonces aparecer fíjese la que la aceleración. normal se va a comportar igual. O sea, si ustedes suman una naranja, la normal va a crecer un poquito. La fuerza de rozamiento va a cambiar. ¿Sí? Y entonces, esto me va a tener que dar ¿qué cosa? Más de 0. Bueno, o sea, ¿cuánto? ¿Qué me dice la segunda ley de Newton? Masa por aceleración. Claro, la masa por la aceleración, donde esto es la masa del cajón, ¿no? Bien. ¿Tá? Entonces, ese es el cambio principal, que esta ecuación ya no me dice cuánto vale la fuerza de rozamiento. Me dice que la fuerza de rozamiento va a estar involucrada con la aceleración. Entonces, lo que me está faltando acá es una ecuación que relacione los modelos. Entonces, modelo... perdón. Modelo de rozamiento. Entonces vamos a tener que utilizar una ecuación que me muestre cuál es el modelo de rozamiento que estoy usando. Entonces, antes no la precisábamos, en el caso anterior no precisamos hacer eso, pero ahora sí. Entonces, ¿se acuerdan cuál es la diferencia en el modelo de rozamiento estático y el dinámico? Voy a sacar el comentario este de que P aumenta un poquito, o lo pongo arriba porque no es lo que me interesa poner ahora. Independientemente de que es cierto, ¿no? Ese comentario que hicieron. Tienen toda la razón. Vamos a ponerlo así. ¿Se acuerdan del modelo de rozamiento? ¿Cuál es la diferencia entre el caso estático y el dinámico? Reposo y no reposo. Sí, es mu por N, ¿no? ¿En cuál caso? Los dos, ¿no es? Uno que es estático y el otro... No, justamente, los casos son distintos. En este caso sí, la fuerza de rozamiento es mu por la normal. En este caso sí. Entonces tienen una ecuación extra que les vincula la normal y el rozamiento. Que acá no la necesitaban porque estaba quieto. En este caso, lo que les dice el modelo de rozamiento simplemente es que la fuerza de rozamiento tiene que ser menor, este es mu dinámico, tiene que ser menor que un coeficiente mu estático por la normal. Pero no les dice cuánto tiene que ser la fuerza de rozamiento la ecuación esta. Les dice una cota, ¿no? Bueno, no puede darte más que el coeficiente de rozamiento estático por la normal. ¿Y qué pasa si son iguales? Si se diera la igualdad entre estas dos cosas, Sí. ahí estás en el borde, 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 es cuando pusiste la última naranja antes de que empiece a moverse, estás en ese instante. Una vez que pones la naranja que hace que se deslice, ahí te pasaste. Ya la fuerza de rozamiento superó a mu por la normal. O sea, la situación de igualdad se da justo cuando se está por romper el reposo, antes de que empiece a moverse. Yo les quería mostrar otro ejemplo, quería discutir, son 4:30, capaz nos da para discutir un ejemplo más, donde efectivamente hay que calcular el coeficiente de rozamiento. Capaz que podemos pasar a ese, ¿tá? Pero sí lo que me interesaba es que entendieran la diferencia de estas dos situaciones. ¿Tá? Entonces repito, las leyes de Newton, en el caso del reposo, las ponemos igualadas a 0 en las dos componentes. En el caso de que esté moviéndose,
en la dirección donde hay movimiento ponemos la masa por la aceleración. ¿Tá? Pero en el caso del rozamiento dinámico tenemos un modelo que nos relaciona la fuerza de rozamiento con la normal. Entonces nos da una ecuación más que podemos usar. Y en el caso del reposo no. Tenemos un rozamiento máximo. A lo sumo puede valer mu estático por la normal. ¿Tá? Y justamente, de hecho, quería ver un último ejemplo, entonces capaz, los otros los dejamos para la que viene, de justamente una situación de rozamiento estático, ¿tá? Y dinámico. Entonces imagínense que quieren mover una cómoda, ¿sí? Empujándola. Y nos dan información sobre la cómoda. O sea, nos dicen que hay una fuerza peso de 600 newton. ¿Sí? Y dice, cuando empiezo a empujar sobre ella, actúa una fuerza de rozamiento de 300 newton. Bien, así que hay una fuerza de rozamiento de F de rozamiento. Y esa fuerza de rozamiento estático, con un valor de 300 newton. Bien, entonces acá nos preguntan si podemos calcular el coeficiente de rozamiento. Y acá después nos dan una pista, nos dicen, una vez que la cómoda se empieza a mover, el coeficiente de rozamiento es de 0,3. ¿Cuánto vale ahora la fuerza de rozamiento en esa situación? Bien. Entonces ahí tengo que ver cómo interpreto esta desigualdad que está acá en esta ecuación. ¿Sí? Entonces, lo que yo sé del modelo es que 300 newton tiene que ser menor o igual que mu estático por la normal. ¿La normal de dónde la saco? Del peso. ¿Por qué? ¿Y cómo? ¿Para dónde apunta y cómo se relaciona con el peso? Por el principio de acción y reacción, que son igual módulo y diferente y sentido opuesto. No, no es por el principio de acción y reacción, es por la segunda ley de Newton. Hablamos hoy que estas no son, la roja y la azul que dibujé acá, no son de acción y reacción. Pero lo que sí sabes es que, esto es el peso, ¿no? Lo que sí sabes es que por la segunda ley en la dirección vertical, sí sabes que el módulo de la normal es de 600 newton, porque es igual al módulo del peso. ¿Sí? Eso es porque hay reposo en la vertical, o sea, no hay aceleración vertical. Entonces se deben cancelar, pero no porque sean de acción y reacción, sino porque tienen que cumplir la segunda ley. Entonces sé cuánto vale la normal. Entonces, como 300 está limitado por eso, entonces yo lo que sé es que 300 newton tiene que ser menor que mu estático por 600 newton. Entonces, lo que sí sé es que el coeficiente de rozamiento estático tiene que ser mayor. Entonces, mu estático, puedo pasar el 600 dividiendo 0,5 el mu estático. Entonces, yo sé que el mu estático es mayor que un medio, porque empecé con 300 newton y estaba quieta. Ahora, si con 300 newton logro empezar a moverla,
Entonces, si estoy en el límite, entonces yo sé que ahora el mu estático es igual a 0,5, porque es la fuerza que dio exactamente para empezar a moverla. Pero si no es exactamente, si no es suficiente para empezar a moverla, entonces no se va a cumplir la igualdad de esta ecuación. Simplemente me va a dar un límite, me va a decir, mira, a lo sumo pues, puede darse eso. Entonces el coeficiente de rozamiento tiene que ser por lo menos 0,5, si no es más grande. Porque vos con 300 newton no pudiste moverla, pero si yo con 300 newton exactamente puedo moverla, entonces sé que el coeficiente de rozamiento está ahí, justo donde se da la igualdad. ¿Sí? Si alguien no entendió eso, lo vuelvo a comentar. Ay, sí, por favor. ¿Está? Lo que yo sé del modelo estático es que la fuerza de rozamiento siempre es más chica que mu estático por la normal. Entonces, si me dicen, yo le apliqué una fuerza de 300 newton, si no logré moverla con 300 newton, eso me da información del coeficiente de rozamiento estático. ¿Qué información me da? Esta ecuación que está acá. 300 newton es más chico que mu estático multiplicado por 600 newton. Por lo tanto, de ahí puedo deducir, simplemente pasando el 600 dividiendo para el otro lado, que el mu estático tiene que ser más grande que 300 dividido 600, o sea, 0,5. ¿Está? Ahora, si lo que me dicen es que yo con 300 newton exactamente logré empezar a moverla, o sea, que los 300 newton son exactamente la fuerza necesaria para romper el rozamiento estático, entonces sustituyo la desigualdad esta por una igualdad. Y en ese caso me daría justito. El coeficiente de rozamiento estático me daría exactamente 0,5. Pero si no es suficiente con 300 newton, por lo menos sé que el coeficiente de rozamiento está de ahí para arriba. Si no vale 0,5, podría valer 0,6. ¿Por qué podría valer 0,6? Porque yo con 300 newton no logré moverlo. Y como tiene una normal de 600, sacó la conclusión esa. ¿Bien? Bien. Está. Y entonces lo último que me piden en el ejercicio es, bueno, esto es cuánto está quieta. Ahora, suponete que la empecé a mover y sé que el coeficiente dinámico es 0,3. Entonces, ¿puedo decir cuánto vale el rozamiento? Sí, porque yo sé que cuando se está moviendo, la fuerza de rozamiento es igual a mu dinámico por la normal. Y como el mu dinámico es 0,3 y la normal es 600, obviamente la normal no cambia si está quieto o está en movimiento. La normal es la fuerza que hace el piso hacia arriba, no en la horizontal. ¿Sí? Entonces, sé exactamente cuánto me da, ¿no? Esto me da, ¿cuánto es esto? ¿Alguien que haga la cuenta? 180. 180 newton. Bien, entonces en este caso calculé exactamente cuánto daba el rozamiento. ¿Está? Fíjense, si los datos de esta cómoda fueran ciertos, lo que les va a pasar empujando esa cómoda es lo siguiente. Imagínense que traen a, no sé, el primo, sobrino, amigo más fuerzudo que tienen. Y empieza a empujar esa cómoda. Con 300 newton, según nos dice en la parte A, no logra moverla. Ahora, cuando supere la fuerza necesaria, la fuerza de rozamiento que va a haber es de 180. Entonces, si ustedes están dándole 300 newton y no logran moverla, y de golpe cuando empieza a moverse la fuerza de rozamiento es 180, quiere decir que le están sobrando de 120 newton. Entonces, esa cómoda va a salir volando. Cuando se despegue del piso, esa cómoda va a salir volando. Así que tienen que tener cuidado. ¿Tá? Eso a veces pasa, que la gente le está empujando algo muy pesado y de golpe cuando logran moverlo se les va y sucede algún accidente, la persona se cae porque se le fue el objeto. ¿Tá? Eso es por la diferencia entre el rozamiento estático y el dinámico. En la realidad no suele pasar esto tan dramático, ¿no? Que uno con 300 newton no logre mover algo, pero después cuando se esté moviendo con 180, que sea 180 newton la fuerza de rozamiento. No suele ser tan violenta la diferencia.
pero siempre una diferencia que pasa entre el rozamiento estático y el dinámico. ¿Se entendió? Sí, sí. Sí, se entendió. Le vamos a dar más pasadas a esto, o sea, van a haber más ejercicios para repasar esto, así que no entren en pánico si con estos 2 ejemplos que di no lo entendieron, ¿tá? Va a haber más. Y bueno, la clase que viene va a empezar a subir un poquito la dificultad de los ejercicios. Pero las leyes de Newton ya está, o sea, ya tenemos todo para hacer cualquier tipo de ejercicio. Ahora lo que se va a complicar es la matemática, pero la física queda por ahí. ¿Bien? Bueno, voy a dejar de grabar.